¿Qué tal amigos? Mi nombre es Walter de la Torre. Bienvenidos a su canal Culturízate. El sábado 28 de marzo, mientras todos los peruanos estábamos en cuarentena obligatoria en nuestras casas, el Congreso de la República nos sorprende con la publicación de una ley, la Ley 31012, Ley de Protección Policial. Desde que esa ley se publicó, en vez de recibir elogios, ha recibido críticas por parte del presidente, del defensor del pueblo, de diversos organismos de derechos humanos, de abogados y de políticos. Es una ley inconstitucional, ilegal, viola contra la igualdad, atenta contra la prisión preventiva, la desnaturaliza, etc. Toda esa información legal complicada la vamos a procesar y vamos a explicar de manera sencilla y clara por qué esta ley debe ser eliminada. Asimismo, vamos a ver si hay algo bueno de esta ley que debe ser conservado. Vamos a poner un caso concreto y aplicar la ley para que veamos cómo resulta perjudicial para todos los ciudadanos que esta ley sigue en vigencia. Y por último, vamos a explicar la historia detrás de esta ley. ¿Acaso esta ley ha sido aprobada por este Congreso pensando en la situación de emergencia que está pasando los peruanos, los policías, los ciudadanos que no cumplen con la cuarentena? Eso vamos a ver en este video. Primero, ¿cuál es la historia que viene detrás de esta ley? Esta ley no ha sido aprobada por este Congreso. Esta ley ha sido aprobada por el Congreso anterior, el año pasado. ¿Y saben por qué se aprobó esta ley? Esta ley se aprobó por el polémico caso del policía Miranda, un policía que mató a un delincuente en Piura. Los familiares del delincuente denunciaron al policía, se abrió un proceso penal y el fiscal decidió pedir prisión preventiva. El juez, después de analizar el caso concreto, da la prisión preventiva. Eso generó mucha polémica. ¿Cómo es posible que un policía que mata a un delincuente vaya preso? El Congreso anterior se le ocurrió la genial idea de aprobar una ley, la Ley 31012, la que acaba de ser publicada. Y básicamente lo que buscaba era prohibir la prisión preventiva. Que todos los policías que se les abra un proceso penal y argumenten haber actuado, no que se pruebe, porque parece estar el proceso penal, argumenten haber actuado de manera reglamentaria, pues bueno, beneficio de la duda, que lleven su proceso en libertad. El proceso sigue, y si de ahí se les condena, pero que lo lleven en libertad, sin analizar caso concreto, nada. Una ley previa prohíbe para todos los casos que se den en el Perú de aquí en adelante que se aplique la prisión preventiva. Eso generó muchas críticas, igual la ley se aprobó, se envió al Poder Ejecutivo para que la promulgue o la observe, pero se disolvió el Congreso y esta ley quedó guardadita en stand-by. De la nada, el sábado 28 de marzo, aprovechando la situación de emergencia, este Congreso la publica, creando confusión. Primero, aprovechando la situación de emergencia porque esta es una ley polémica. Pero, como estamos viendo que los ciudadanos no cumplen con la cuarentena e incluso agreden a los policías, sacan esta ley, dando a entender que se ha pensado y se ha aprobado para esta situación, para empoderar a los policías. Eso es falso. Amigos, esta ley ha sido aprobada por el Congreso anterior y lo que buscaba era prohibir la prisión preventiva. Así nos está presentando. Esto que quede claro. Ahora, lo segundo que está mal con esta ley es que se ha vendido como la ley que exime de responsabilidad penal a los policías y militares que de manera reglamentaria maten o lesionen. Amigos, los policías y los militares que matan o lesionen de manera reglamentaria están exentos de responsabilidad penal desde el año 2007, no por esta ley. Esta ley no trae nada nuevo en cuanto a eso. Ya estaban exentos de responsabilidad penal. En el año 2007, al artículo 20, que regula los temas cuando una persona, por más que comete un delito, no recibe pena, menores de edad, legítima defensa, añade el inciso 11, policía y miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Sabes qué es lo único nuevo de esta ley? Que dice, ¿no? Policías y miembros de las Fuerzas Armadas que en cumplimiento de su función constitucional. Antes decía, policías y miembros de las Fuerzas Armadas que en cumplimiento de su deber. El deber de los policías de perseguir los delitos y preservar el orden interno viene de la Constitución. Son sinónimos. Por lo tanto, que no nos vendan esta ley como que exime de responsabilidad, porque esto no es nada nuevo. Esto ya existía desde el año 2007. Ahora, lo tercero con esta ley, que esto sí es fatal, es que elimina que prohíbe la prisión preventiva. O sea, a ver, esto hay que explicarlo de manera tranquila y pausada. Esta ley dice, cuando se denuncia un policía, porque abuso de autoridad, porque mató o lesionó a un delincuente, presunto delincuente o ciudadano, él va a llevar un proceso penal.
Si él dice que actuó de manera reglamentaria, se le va a creer y se va a prohibir al juez que dicte prisión preventiva. Y solamente le van a dar comparecencia restringida. Es decir, va a llevar su proceso penal en libertad. El proceso penal va a seguir. De repente se le llega a condenar, pero él va a estar en libertad. ¿Saben por qué esto está mal, amigos? La prisión preventiva no se puede prohibir de manera previa por una ley. El juez decide dictar prisión preventiva o no, dependiendo del caso concreto. Y esto solamente va a beneficiar a los malos policías. Un buen policía que actuó de manera reglamentaria, ni siquiera va a haber investigación. ¿Saben lo que sucede? Cuando un policía, producto de una intervención, mata a un ciudadano, lo lesiona, hay un informe. El informe va al Ministerio Público. El Ministerio Público ve, actuó de manera reglamentaria, disparó porque sintió amenazada su vida o a la de los ciudadanos. Perfecto. Pero de repente va a haber un caso, uno de 10, en donde hay un policía que redujo a un ciudadano, el ciudadano ya en el suelo lo insulta y el policía le mete un cachazo y lo lesiona o lo mata. Los familiares o el ciudadano denuncian al policía, le abren un proceso penal. El policía dice, con esta ley yo actué de manera reglamentaria. Perfecto, se le prohíbe al juez dictar la prisión preventiva y él va a llevar su proceso penal en libertad. ¿Saben por qué esto está mal? Porque hay indicios de que el policía agredió al ciudadano cuando estaba en el suelo, que actuó de manera ilegal, ilegítima, y por esto, en libertad, él puede ocultar las pruebas, intimidar a los testigos, a los vecinos que vieron el hecho, sembrar pruebas e incluso, ante la inminente sentencia condenatoria, puede escaparse. Por lo tanto, cuando llegue la sentencia, el juez dice, hemos determinado que ha habido abuso de autoridad, que has lesionado al sujeto o lo has matado, debes repararlo y debes ir a la cárcel. El policía ya se fugó. La prisión preventiva justamente está para evitar, según el caso concreto, que el procesado oculte las pruebas, siembre pruebas y que se escape. Entonces, esto solamente va a beneficiar a los malos policías. Es por eso que está mal, es ilegal que se prohíba la prisión preventiva, sin tomar en cuenta el caso concreto. Lo otro, y esto ya es fatal, esta ley, al último de la parte donde ya está finalizando, la ley dice, deróguese el inciso 4.1 del artículo 4 del decreto legislativo 1186. Amigos, el decreto legislativo 1186 es el decreto legislativo que regula el uso de la fuerza y establece que cuando un policía ejerce la fuerza en una intervención debe actuar de manera proporcional. Esta ley deroga la proporcionalidad. Por lo tanto, desde ahora en adelante los policías ya no deben actuar de manera proporcional ante una intervención. Esto es fatal, porque esta ley no solamente se va a aplicar durante el estado de emergencia, si sigue en vigencia, se va a aplicar en protestas sociales, en conflictos. Estamos viendo cómo los peruanos estamos reclamando más, estamos protestando. Por lo tanto, ya no hay proporcionalidad en la intervención de un policía. Esto es fatal. Además, no conforme a eso, ahora ya no es la proporcionalidad. Y aquí hay que entender algo. La proporcionalidad no es cuchillo con cuchillo. O sea, el ladrón viene con cuchillo y el policía está obligado a responder con cuchillo. Eso no es proporcionalidad. Ese criterio ya cambió. La proporcionalidad es que el policía actúa de manera diferenciada y progresiva de acuerdo a la situación. Estamos de noche, de día, dos sujetos, un sujeto, era un robo a una tienda sin arma, era robo a un banco, opuso resistencia, no puso resistencia, me insultó, me agredió o me agredió con un arma letal. Todos estos son supuestos que imponen que el policía difiera cada caso concreto y ve cómo actuar en cada caso concreto. Se elimina todo esto. Por lo tanto, ahora aplica el criterio de la razonabilidad. El policía se defiende con lo que tiene. Si tiene pistola y dispara, dispara. Pero ¿saben qué es lo peor? Que esta ley, la 3102, en el primer artículo, dice e impone, olvidándose la separación de poderes, impone que los jueces, en todos los casos, interpreten la razonabilidad del medio que usó el policía, en el caso concreto, a su favor. Imponen que los jueces se tapen los ojos y digan, bueno, él disparó y vamos a interpretar esto a su favor. Eso es ilegal, eso no se puede hacer. En conclusión, esta ley está mal porque prohíbe la prisión preventiva sin tomar el caso concreto y solamente va a beneficiar a malos policías. Va a haber procesos en donde el policía va a estar en libertad,
pese a haber matado a un sujeto que estaba indefenso, que no representaba ningún peligro o amenaza, y se va a fugar, o va a amedrentar a los testigos. Elimina la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Y cuando esto se denuncie, en todos los casos, el juez va a tener que interpretar al favor de la policía. Eso está mal. Ahora, un ejemplo concreto de cómo esta ley va a resultar perjudicial si sigue en vigencia. Supongamos de que pasa el estado de emergencia y los ciudadanos salgan a protestar. En las protestas, como ya no hay proporcionalidad, los policías te van a meter palo y te van a dejar en el suelo. Supongamos que te dejan paralítico y tú inicias un proceso penal contra el policía por lesiones graves. Sin ver el caso concreto, el juez va a estar impedido de dictar prisión preventiva. Eso va a suponer que el policía en libertad puede ocultar las pruebas que tiene. Y tiene la capacidad para hacerlo. Es un funcionario público. Después, cuando se dicte la sentencia, el policía ya se habrá fugado. Y todo criterio de ver si el policía era justo, razonable, que te pegue con un palo cuando tú ya estabas en el suelo, se va a interpretar al favor del policía por esta ley. ¿Ven cómo es fatal que esta ley siga en vigencia? Ahora, ¿algo bueno que tiene esta ley? Sí, tiene algo bueno. Esta ley busca crear una procuraduría para dar asesoría legal gratuita a todos los buenos policías que reciban denuncias malintencionadas. Eso es algo bueno, eso es algo que se debe conservar. Hay muchos policías que afrontan procesos penales de manera malintencionada y se ven empobrecidos. Por lo tanto, el Estado debe darle asesoría legal gratuita. Eso es lo único bueno de esta ley. Les invito a que comenten, compartan el video si les pareció interesante y asimismo se suscriban al canal. Gracias.